La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia a finales del siglo XVIII, donde se dio la abolición de la monarquía absoluta, proclamación de la República, eliminación económica y social del antiguo régimen, instaurándose así uno nuevo por la burguesía como principal fuente dominante. La Ilustración fue un movimiento racionalista que comenzó durante el Renacimiento o también llamado el siglo de la razón. Se consolidó con la expansión de nuevas ideas liberales que surgieron en esta época, como el caso de la masonería, que es una ideología humanista, que buscaba la libertad, igualdad y fraternidad. Los pensadores del siglo XVIII proclamaron la transformación del mundo en otro y uno mejor, basado en lo racional, que se caracterizó por una actitud de cuestionamiento de las verdades, entre ellas la autoridad de las instituciones tradicionales como la Iglesia y la monarquía absoluta. La Ilustración se difundió con gran fuerza en Francia y sus principales exponentes fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Montesquieu decía sustituir la monarquía absoluta por la parlamentaria, dándole al pueblo un poder limitante a la monarquía, y Voltaire se basaba en la crítica colectiva de la vida, costumbres y políticas religiosas como máxima autoridad. Rousseau, con ideas como el origen del poder, proviene de la voluntad de los ciudadanos, representa la autoridad y el poder supremo e inviolable, la soberanía popular. De estas críticas surgió la idea de que el hombre, por medio de la razón y el conocimiento, podía reorganizar la sociedad con base en principios racionales y progresar de manera indefinida, que estuvo presente en el pensamiento de los franceses. Libertad, igualdad y fraternidad. Independencia de los Estados Unidos. Debido a la expansión de las ideas ilustres, el 4 de julio de 1776, las 13 colonias americanas alcanzaron su independencia, con la gran influencia de Thomas Paine, con su obra Sentido Común, en donde se dio crítica a la monarquía y a la Constitución británica, destacando beneficios que la independencia traería a los colonos. Desde ese momento, Estados Unidos de América se convirtió en la primera nación que puso en práctica el modelo de democracia propuesto por los pensadores ilustres, sirviendo este hecho histórico de inspiración para la Revolución Francesa, y se torna en una causa que debilita el antiguo régimen, dado que el apoyo que Francia dio a las colonias norteamericanas para alcanzar su independencia comprometió más su devastada economía. Desestabilización del antiguo régimen. Al estar basado en el absolutismo real, ausencia de la representación popular y el privilegio de la nobleza y el clero como la causa principal de la incomodidad del Tercer Estamento. La sociedad francesa estaba conformada por 3 estamentos. En el primero se encontraban el rey Luis XVI con su esposa María Antonieta, que gozaban de las riquezas junto con el despilfarro mientras el pueblo pasaba hambre. En el segundo, la nobleza y el clero, los cuales compartían con los reyes el poder político, no pagaban impuestos, eran grupos privilegiados. La burguesía se distinguía por haber logrado ciertos privilegios, por ser comerciantes, banqueros y profesionales liberales. Los campesinos tenían que pagar impuestos al Estado, el diezmo a la Iglesia y los derechos feudales al señor. El primer y segundo estado comprendía ese 10% de la población que gozaba de privilegios, mientras que el 90% lo sostenía con su trabajo. En París, cansados de la vida precaria que llevaban, el pueblo acude al castillo. Es ahí que corre el rumor que María Antonieta dijo, pues que coman pasteles, lo que indignó al pueblo. El marqués de Lafayette, dándose cuenta de la frágil situación, propone convocar una asamblea extraordinaria con los 3 estados, el clero, la nobleza y el pueblo. Emerge como diputado un abogado que defiende a los más humildes, Robespierre. En la asamblea cada estado tiene un voto, el clero y la nobleza unidos. Pero el 5 de mayo de 1789 los representantes del pueblo fundan la Asamblea Nacional y se declaran únicos representantes del pueblo. Lafayette presentó un borrador de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es base e inspiración de todas las declaraciones similares hasta hoy, incluida la de los derechos humanos. Después de esto, desesperado, Luis XVI intenta reestructurar el Ministerio de Finanzas, y el 11 de julio destituye a Necker, el hombre a cargo. Sin embargo, aún hay hambre y el pueblo está furioso. Para defender la Asamblea Nacional y mantener el orden, París crea la Guardia Nacional,
de 48.000 hombres sin armamento que queda al mando de Lafayette. Del pueblo saquea en busca de comida, pero otra parte, unos 45.000 revolucionarios incautan mosquetes, cañones, morteros, pero falta la pólvora y las municiones para el nuevo armamento, así que se toman la Bastilla. La violencia de París se propaga a toda Francia, donde se queman títulos sobre las servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras. Varios castillos y palacios son atacados. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circuló el rumor de que el rey estaba formando tropas. Los periodistas, con Jean Maran, incentivaron a las personas a realizar revueltas por los problemas en los mercados, por falta de derechos y el alzar de precios. La gente marchó a Versalles, organizaron revueltas en el palacio, grupos de mujeres decapitaron a miembros del grupo real, después exigieron el traslado del rey a París, al Palacio de las Tullerías. La Asamblea Constituyente se trasladó a París. Se consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia sería una monarquía constitucional. Se da la libertad de pensamiento y de prensa. Debido a la eliminación de la nobleza, garantiza la inviolabilidad a la propiedad privada. Crean un servicio de instrucción pública para la educación. Se crea también un establecimiento público de beneficio para niños huérfanos y cuidar personal discapacitado. En la Constitución establece que la soberanía reside en la nación y no en el rey. El rey empieza un plan para recuperar su poder con ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar a la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados. Su plan fracasa y les apresan. El doctor Guillotin propuso un método de decapitación apodada la guillotina, el nuevo artefacto para que los condenados a muerte fuesen ejecutados sin sufrimiento y sin discriminación de clase.
Es así que a partir de este momento, con el fin de iniciar un cambio, la organización de la nueva república se basó en dos poderes: el legislativo dirigido por la Convención, mientras que el ejecutivo estuvo a cargo de un nuevo órgano, el Comité de Salvación Pública, dirigido por Jacobo Robespierre. En el año 1793 a 1794 se desarrolló el denominado Reino de Terror de parte de los jacobinos, guiado por una dictadura hasta convertirse en un régimen terrorista, que cobró la vida de 10.000 a 40.000 personas en la guillotina. Mientras se desarrollaba la guerra en la frontera, uno de los personajes importantes de la revolución fue el general Napoleón Bonaparte, que hace sus primeras apariciones, al ganar varias batallas para la República Francesa, destacando la Guerra de la Vendée. El caos generado puso en riesgo. Danton considera que es mejor dejar de lado todo el régimen de terror que había creado, contrastando con las ideas de Robespierre. En consecuencia, Danton es llevado a la guillotina, y las ideas de Robespierre son llevadas a otro nivel, como el Gran Terror. En 1795 se promulga la Constitución del año 3, donde se dan los principios monárquicos en 1791. En 1799, Napoleón Bonaparte, al volver de Egipto, dio el golpe de Estado, que es la nueva fase, la del consulado. En 1804, mediante otro golpe, Napoleón llega a ser emperador, guiando el desarrollo bajo tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad, que guiarían luchas revolucionarias posteriores. Como consecuencia de la revolución, se dio fin al antiguo régimen y de la Edad Moderna, dando origen a la Edad Contemporánea, la abolición definitiva del régimen feudal y a la servidumbre de los campesinos. Se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Se da la separación de la Iglesia y el Estado, dando origen a los estados laicos actuales, y la diferenciación de las tendencias políticas de izquierda y derecha.